Listo. Entonces, introducción a las páginas web. ¿Qué es una página web? Pues una página web es una página electrónica o ciberpágina, también se le puede decir de las dos maneras. Es un documento que contiene información específica de un tema particular, ¿cierto? La información de una página web varía dependiendo a la razón social de la empresa que la creó, ¿sí? O sea, la empresa a la que le pertenece esa página. Las páginas pues van desarrolladas dependiendo al tema, pues asimismo es la estructuración de la página, ¿cierto? Digamos, si es una página para niños, pues entonces la estructuración debe ser mucho más dinámica, mucho más colorida que una página de pronto con temas más serios, ¿cierto? Entonces todo eso influye a que la página sea estructurada de esa determinada manera. Las páginas web son formatos que tienen la capacidad de contener tanto texto como sonido, la parte visual, como imágenes, videos, programas. Usted puede crear programas dentro de esa página. O sea que en conclusión sería un programa dentro de otro programa, ¿cierto? Hacer enlaces, o sea, enlazar esa página con otro sitio y muchas otras cosas más que nosotros podemos ir agregando a lo largo de la estructuración de una página, ¿cierto? ¿Cuáles son los beneficios de tener una página web? ¿Cuáles son los beneficios de tener una página web? Pues el primero de ellos es facilitar la comunicación, ¿cierto? Usted por medio de una página puede estar informado, ya sea de una institución educativa, de una empresa, ¿cierto? Gracias a algo que nos permite Google, algo que se llaman palabras claves, es que cuando nosotros creamos nuestra página le agregamos palabras claves. Por ejemplo, digamos yo creo una página para venta de zapatos, entonces yo la entrelazo con palabras claves tales como zapato o sinónimos como zapato, calzado, moda, bueno, palabras que nos hagan llegar a esa página. Entonces cuando un cliente busca zapatos, entonces automáticamente el servidor de Google lo va a direccionar a la página de nosotros, ¿cierto? Entonces nos permite comunicarnos de una manera más fácil y sobre todo estar informados, tener esa información a la mano, tener esa información mucho más rápido y nos permita pues fomentar la comunicación, generar más clientes, fortalecer nuestra empresa y hacer que los negocios sobre todo siempre vayan orientados a los usuarios. ¿Listo? ¿Cómo están programadas las páginas web? Las páginas web se encuentran programadas en formato HTML. HTML, que es el lenguaje de programación con el que vamos a desarrollar nuestra primera página, ¿cierto? Ojo, hoy en día hay empresas que nos permiten hacer una página web mucho más rápido, ¿cierto? Por ejemplo, como el caso de Wix o como el caso de WordPress. Son empresas que nos permiten crear una página sin saber de programación, porque son sencillamente plantillas en las cuales nosotros podemos solo editar, ¿cierto?
pero eso se hace para personas que no tienen conocimiento de programación. Pero el objetivo de nosotros es que ustedes aprendan a programar como tal, ¿cierto? Porque siempre es necesario conocer de programación, siempre es importante para cualquier tipo de programa, ya sea una página web, ya sea un videojuego, ya sea una aplicación, ya sea el programa que sea, va a llevar lenguaje de programación. Todos los programas llevan lenguaje de programación y son complejos, no difíciles, son complejos, son de cuestión de práctica, ¿cierto? Porque si fueran fáciles, todo el mundo sería programador y no valdría tanto hacer una página web, ¿cierto? Entonces, esto es un negocio muy potencializado y es muy bueno que los jóvenes aprendan programación, ya que esto les va a servir para un futuro, porque el mundo en el que nos desenvolvemos gira en torno a la tecnología. Hoy día no hay nada que se mueva si no es con ayuda de la tecnología, ¿cierto? Como les venía diciendo, las páginas se encuentran programadas en lenguaje HTML o HTMLX y se caracterizan por su relación entre unas y otras a través de los hipervínculos. ¿Qué son los hipervínculos? Son enlaces que llevan contenido y nos permiten entrelazar una página con otra, ¿cierto? Esto permite que su comunicación sea mucho más compleja, sea mucho más simultánea y tenga diversa variedad de contenidos para ser accesibles por el cliente o por la persona que está visitando la página, ¿cierto? Tenemos dos tipos de páginas web estáticas y las páginas web dinámicas, ¿sí? Usted puede crear una página web estática, una sencilla, ¿cierto? Por decir, usted tiene una microempresa y usted lo único que quiere es pues promocionar la información de su producto, ya, no quiere nada más. Pues usted puede hacer su página mucho más sencilla, ¿cierto? Ojo, las páginas web estáticas, obvio, son más sencillas. Las páginas web dinámicas, pues su programación es un poco más compleja, pues porque el código de programación, o sea, para agregar, digamos, imágenes dinámicas, efectos, movimientos, pues necesitan un código mucho más complejo, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué son las páginas web estáticas? Estas páginas operan mediante la descarga de un fichero programado en código HTML, en el que están todas las instrucciones para que el navegador reconstruya la página web, ¿cierto? Accediendo a las ubicaciones de sus elementos y siguiendo un orden preconcebido. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, llevan un orden cronológico, o sea, son totalmente estáticas, ¿cierto? Hay un orden, llevan una secuencia, ¿sí? No son estáticas, no son dinámicas. ¿Qué son las páginas web dinámicas? Pues a diferencia de las anteriores, son las que se generan en el momento del acceso del usuario, ¿cierto? Empleando para ello algún lenguaje interpretado como lo es el PHP. Ya estas páginas, cuando son dinámicas, entonces ya llevan lenguaje PHP. El lenguaje PHP lo que nos permite es agregar ese dinamismo, esas imágenes que se mueven, que cambian, que se rotan, o que nos permite entrelazar una página con la otra, o que nos permite agregar efectos. Entonces, este otro lenguaje, PHP, que es otro lenguaje de programación,
es el que nos permite hacer todo este tipo de procedimientos para lograr que la página sea más dinámica. ¿Listo? Les voy a mostrar acá un ejemplo. Cuando digo dinámico me refiero a esto. Les voy a mostrar acá. Esto es lo que me refiero cuando digo dinámico. Mire, si ven que en la página, esta página se mueven las imágenes, se mueven. Si se dan cuenta, van apareciendo simultáneamente. A este nivel, bueno, de pronto no de un momento a otro, pero sí se puede llegar a un nivel de programación como este. Poder ver acá digamos, por ejemplo, si vamos acá a la galería, vemos que todas tienen efectos dinámicos. Profe, efectos dinámicos es como que funcionaran automáticamente cuando uno ingresa. Cuando el usuario ingresa se van cambiando. Eso es lo que yo quiero que ustedes lleguen a aprender a hacer, chicos. Esta página que ustedes ven acá fue elaborada por mi persona, creada en una primera versión y pues ha sido modificada a través de los años de acuerdo a las políticas de la institución, ¿cierto? Ustedes ven acá mucho color azul, ¿cierto? Alguien me decía, un día me daba una sugerencia, me decía, profe, no le coloque tanto azul. ¿Por qué le coloca tanto azul a esto? ¿Cierto? ¿Por qué esto va en azul? ¿Por qué las letras en azul? Pues como ustedes se pueden dar cuenta, las páginas se elaboran dependiendo a la razón social de la empresa. ¿Listo? Cuando usted aprende a programar, también debe saber acerca de marketing digital, que es saber combinar, saber, digamos, diseñar a base de los colores empresariales. Si ustedes se dan cuenta, el logo de la institución y el color de la institución es azul. Los uniformes, el logo es azul, el logo de la institución es azul, la bandera de la institución es azul. Entonces, por eso es que todo va orientado al color azul, ¿cierto? Si vemos aquí, por ejemplo, inscripción, podemos ver acá, esto es lo que conocemos como un formato de inscripción, ¿cierto? O un formato PHP. Estos son formatos que se agregan al código de programación, por ejemplo aquí donde dice nombres, apellidos, número de cédula, entonces escoge si es cédula o si es tarjeta. Estos se llaman formularios. ¿Listo? Aquí colocamos si es bachillerato, criminalística, sistemas o el programa al que el estudiante quiere acceder, ¿cierto? El calendario, todo esto se hace con código PHP, ¿cierto? Y acá donde dice inscribirme, ahí pues automáticamente, ¿a dónde va eso? A una base de datos. Entonces vemos que ya aquí hay un lenguaje mucho más complejo, ¿cierto? Porque pues ya lleva, no solo la página es dinámica, sino que lleva
El lenguaje PHP lleva formularios y lleva base de datos, ¿cierto? Entonces, todas esas cositas es lo que me interesa poderles transmitir a ustedes, chicos. Hasta el momento, ¿tienen dudas? ¿Está quedando claro el tema? ¿Están entendiendo el tema? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? ¿Todo claro hasta el momento? Sí, profe, todo claro. Todo claro. Bueno, chicos, gracias. Voy a seguir. Tenemos una sigla que es muy famosa, que es la www o www, ¿cierto? Todos vemos esa sigla, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa esa palabra, esas 3 W, ¿cierto? Pues la palabra W hace referencia al World Wide Web, que significa, básicamente o literalmente significa red global, ¿cierto? O sea, cuando usted ve estas 3 palabras, esta www hace referencia a que es una red global, ¿cierto? Hace parte del internet, hace parte de ese mundo tan complejo como es la web. Esto es lo que nos permite que esté todo el tiempo funcionando en esa red mundial, ¿cierto? También es uno de los sistemas distribuidos de gestión de información que usa Internet o la red para transmitirnos datos, ¿cierto? Nos permite pues poder acceder y poder complementar un dominio, ¿cierto? Aquí en la historia de la web les quiero hablar un poquito de este señor que ven ustedes acá, Tim Berners-Lee, que es considerado el padre de la web. Ese señor que ustedes ven acá, gracias a este señor que ustedes ven acá, es que nosotros navegamos, entramos a una página, entramos a un sitio y al otro, porque él fue el que estableció inicialmente este sistema, ¿cierto? Berners-Lee es conocido pues mundialmente como el padre de la informática. Es un científico de la computación británico, ¿cierto? Recuerden que fue la persona que estableció por primera vez la comunicación entre un cliente y un servidor, que es lo que nos permite a nosotros transferir datos por medio de un protocolo HTTP. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, acá vemos 3 términos que son muy importantes y fundamentales para la parte de la web y las páginas web, ¿cierto? Entonces, ¿por qué fue considerado el padre de la web? Porque desarrolló o implementó por primera vez estos 3 términos. El primero, que es el HTML, que es el lenguaje de hipertexto o el lenguaje en el cual se desarrollan las páginas web o en el cual se desarrollan el 80% de las páginas web que vemos en el mercado, ¿cierto? La URL, que es el localizador o sistema de localización o direccionamiento de documentos de la web, ¿cierto? Esta URL es la que nos permite localizar el sitio. Y el HTTP, que es el protocolo de hipertexto o lenguaje que se comunica con el navegador y el servidor web para transmitir los documentos web mediante la internet. ¿Listo? Entonces esa es la función que tienen estos 3 términos.
Vamos a hablar de la estructura básica. Ojo, estructura básica. No quiere decir que tiene que usar esa estructura, sino que es una estructura básica. La mayoría de las páginas siempre deben llevar un logo institucional, un menú, ¿sí? ¿Cuál es el menú? Les voy a mostrar acá otra vez el ejemplo. Esto es un menú, mire, esto que nosotros vemos acá es un menú. Y esto que vemos acá son los submenú. ¿Listo? Entonces todas las páginas, y ojo, eso no lo digo yo, eso lo dicen los libros los grandes libros de programación de páginas web. Deben llevar un encabezado. Todas las páginas llevan un cuerpo o body, ¿sí? En el cuerpo es donde viene pues la información de la empresa, los productos o noticias, ¿sí? Ya eso es decisión del programador si va a implementar primero las noticias o después la reseña histórica de la institución. Bueno, y el pie de página. El pie de página es importante para que las personas puedan conocer. Sí, aquí vemos que es Fundación Social Secontec, ¿cierto? Pero siempre debe haber un pie de página donde venga el nombre completo de la institución, ¿cierto? Que es Centro de Cómputo Técnico de Colombia, Secontec. Acá viene, se puede decir, una breve reseña que dice 32 años de experiencia, dirección, bueno, en fin, y los derechos de autor, ¿cierto? Entonces es importante siempre contar con esta estructura. Entonces, repito, ¿cuál es la estructura básica? Logo, menú, encabezado, cuerpo y pie de página. Acá tenemos esto que acabo de decir, pero en lenguaje de programación, ¿cierto? Esta es la estructura básica o lenguaje de programación básico de HTML. Como podemos ver, el inicio de página lleva un HTML y cierra un HTML. Siempre que se abra un código se debe cerrar. Siempre que se abra un texto o una imagen se debe cerrar, ¿cierto? Entonces vemos acá inicio de información de cabecera. Entonces vemos que se abre y acá se cierra. ¿Cómo se cierra? Con el slash antes de la letra. El título, vemos que el título va dentro del encabezado, ¿sí? O de la cabecera. Vemos que hay un título y se cierra. Y vemos un body o cuerpo de la página, que es donde va el contenido de la página, y luego se cierra. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura básica y este es el lenguaje de programación básico. Esto es el inicio de una página web. Este lenguaje, estos códigos que vemos acá son muy importantes para la hora de empezar, de iniciar a programar nuestra página web. ¿Listo? ¿Qué es un dominio? Pues un dominio es la dirección de la página o el nombre de la página, ¿cierto? Todas las páginas, todos los sitios web tienen un dominio. Por ejemplo, facebook.co, www.facebook.com. Ese es el nombre de esa página. Al digitar usted ese dominio le va a aparecer la página de Facebook, ¿cierto?
o google.com. Cuando usted digita eso, pues le va a aparecer esa página, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un dominio? Un dominio es sencillamente el nombre de la página, la identificación de la página. ¿Listo? Acá vemos distintas extensiones de dominio, como lo son el .org, el .com, el .edu, .info, .got, que es lo que nos permite a nosotros como usuarios determinar o conocer de qué o cómo está estructurada la empresa a la que pertenece esa página, ¿cierto? Por ejemplo, coloco un ejemplo acá, www.secontec.edu.co. Bueno, ¿qué significa el www? Pues ya sabemos, World Wide Web, que significa red global. Esto siempre lo van a llevar los dominios. Todos los dominios llevan su respectivo www.secontec, que es el nombre de la empresa a la que pertenece la página. .edu, pues .edu hace referencia a la razón social de la empresa, y .co hace referencia a que es una empresa colombiana. Entonces, si ven, con el puro dominio sabemos el nombre de la empresa, a qué se dedica la empresa y dónde está ubicada la empresa. Entonces ya sabemos que es una empresa que se llama Secontec, dedicada a la educación y que se encuentra en Colombia. Aquí tengo otros ejemplos para que entendamos más los componentes del dominio. Por ejemplo, ejército.mil.co. ¿Por qué .mil? Porque hace referencia a que es una entidad de Fuerzas Armadas, ¿sí? www.ejercito.mil.co. ¿Listo? www.colombiamoda.com.co. Un segundo. Bueno, como les estaba diciendo, www.colombiamoda.com. ¿A qué hace referencia el .com? A que es comercio. Comercio, ¿listo? Y .co, que es de Colombia. Tenemos aquí otra página, www.septolima.got.co. ¿A qué hace referencia el GOT? A que es una entidad de gobierno. Y .co, que es de Colombia, ¿cierto? Esta es la página de la Secretaría de Educación del Tolima. Y tenemos www.oms.org.es. ¿A qué hace referencia el OMS? El nombre de la empresa. ¿A qué hace referencia el ORG? A que es una organización mundial. Y el .es hace referencia a que es una empresa española, ¿sí? Si ven cómo con el dominio nada más podemos saber ya a qué se dedica la empresa y dónde está dedicada la empresa, ¿listo? Así que ojo cuando vean dominios o extensiones de dominios que no tengan nada que ver con esto, entonces salgan de esas páginas, no entren a esas páginas que no tengan un dominio establecido. ¿Listo, chicos? Dudas, preguntas, aportes, sugerencias, críticas. Acepto cualquier cosa que me quieran decir.
¿Quedó entendido el tema? Sí, señora. Listo, voy a finalizar